Llegamos a nuestra fase final del estudio de las relaciones entre el cálculo de la derivada de forma analítica y su expresión geométrica. En definitiva, nos hemos dado cuenta que la derivada es un límite y a la vez es la pendiente de una recta tangente. Como último aspecto, vamos a trabajar los intentos históricos por calcular la tangente a una curva antes de que fuese definida como se han estudiado actualmente mediante el concepto de límite. El primer indicio que tenemos sobre la investigación de una tangente parte del gran griego Euclides, 3225 a.C. a 265 a.C. Euclides analizó el comportamiento de una recta trazada por una circunferencia y formando un ángulo recto con su diámetro. Fíjate bien cómo definió Euclides una tangente. Y en definitiva, llama la atención que la tangente solamente puede cortar en un punto a la curva. Siguiendo esa línea, Apolonio de Perga, 262 a.C. a 190 a.C., desarrolla métodos geométricos para la construcción de rectas tangentes a parábolas, elipses e hipérbolas, curvas que se le denominarán cónicas, como la que se presenta ahora. Es una parábola. De nuevo, en la misma línea que Euclides, presenta tangentes como una curva que solamente corta un punto a la curva. En el siglo XVII, de la mano de Descartes y Fermat, se inicia el desarrollo de la llamada geometría analítica, que va a unir los estudios algebraicos árabes con la geometría griega. De este modo, entonces, tanto René Descartes como Pierre de Fermat se siguen planteando el estudio de las tangentes. En particular, Descartes en 1596 a 1650 desarrolla métodos algebraicos basados en la resolución de ecuaciones y en las propiedades de las curvas para calcular tangentes a parábolas y a polinomios cúbicos. Particularmente podemos observar que a esa parábola, de nuevo, la tangente es la recta que va a cortar solamente en un punto a la curva. Sin embargo, se plantean estos grandes matemáticos el trabajo sobre los polinomios cúbicos. Por ejemplo, f de x igual a x al cubo. Un polinomio cúbico tiene la siguiente curva que te muestro con mi cursor. Te estoy recorriendo la curva de izquierda a derecha. Y si nos queremos plantear en uno de sus puntos, por ejemplo en ese, cuál es su tangente, vemos que efectivamente la tangente corta solamente en un punto a la curva. Sin embargo, si observamos con atención, tanto René Descartes como Pierre de Fermat caen en la cuenta de que la definición tan exhaustiva de tangente dada por los griegos clásicos, en particular por Euclides, ya no se cumple para este tipo de curva polinómica cúbica. Fíjate bien que en este punto aparentemente conseguimos una tangente, pero ya no va a cortar en un único punto a la curva, lo va a cortar ahora en dos, como te muestro con mi cursor. ¿Es entonces esto una tangente o no lo es? Ese aspecto polémico en la época de Descartes y Fermat les obliga a tener que flexibilizar la definición de Euclides de concepto de recta tangente a un punto en una curva y definir las llamadas rectas tangentes de Descartes, es decir, aquellas que cumplen la definición exhaustiva de Euclides, es decir, que solamente cortan en un punto a la curva, y las rectas tangentes generales. Luego entonces, la parábola, por ejemplo, todos sus puntos va a tener siempre una llamada recta tangente de Descartes, porque siempre te plantees cualquier punto de la parábola, como te estoy señalando, sus rectas tangentes a esos puntos solamente los cortarán en un punto. Sin embargo, la cúbica que te muestro ahora, solamente hay un punto, el que te muestro aquí, que tendrá una única recta tangente de Descartes. Las demás, como puedes observar en la que te muestro ahora, cualquiera de los
puntos que te muestro va a tener una recta tangente que ya no es de Descartes, puesto que va a cortar en dos puntos, en la que es tangente y en otra que no lo es. Luego se llamarán rectas tangentes a secas, sin el apelativo de Descartes. En definitiva, se quiso diferenciar entre las rectas tangentes puras definidas por Euclides, llamadas de Descartes, de las rectas tangentes generales, aquellas que ahora ya sí pueden cortar en varios puntos a la curva, pero obligadamente en uno de ellos debe permanecer la propiedad de tangencia. De este modo, entonces, en el siglo XIX es otro matemático el que, trabajando estos conceptos de tangencia, exige de desarrollar un trabajo local de la tangencia para poder hermanar estos conceptos exhaustivos de Euclides, o sea, corte único de la tangente en un punto, con situaciones como las que René Descartes y Pierre de Fermat habían encontrado ya en estos polinomios cúbicos, es decir, que era tangente en un punto, sin embargo, cortaba a otro en otro lugar. El concepto del límite, como se ha estudiado anteriormente, nos da lugar entonces a la derivada, es decir, a la pendiente de la recta tangente. Fíjate bien que este concepto del límite se va a desarrollar en una cercanía de un punto. Es un estudio, en definitiva, local, con lo cual no nos va a interesar lo que pasa en los puntos alejados de nuestro estudio. Ese será el gran avance del francés Cauchy, puesto que Cauchy entonces podrá resolver el gran problema de la tangente que no era de Descartes, porque su estudio a través del límite es local. No le importa para nada en las zonas alejadas del punto de tangencia. Cauchy entonces se plantea nuevas situaciones peculiares de curvas, como por ejemplo esta que te encuentras aquí. Fíjate que si te acercas por la parte izquierda al punto x sub 0, vamos a hacerlo, su recta tangente va a ser esta que te muestro con mi cursor. Sin embargo, si nos acercamos por la derecha al valor de x sub 0, por la curva, su recta tangente va a ser esta otra, muy distinta. Fíjate bien. Entonces, Cauchy se planteaba, ¿es posible que haya curvas que muestren dos rectas tangentes distintas en un mismo punto? A estos puntos Cauchy los llamó puntos angulosos. Y estudiando el concepto del límite, se dio cuenta que el límite no existía. El límite de la tasa de variación media de estos puntos no podía existir. Luego encontró finalmente una herramienta poderosísima en la cual nos podía indicar cuándo existía la tangente en un punto y cuándo no existía la tangente en un punto. Evidentemente ya sabes que el límite no puede tener dos valores distintos, como un punto no puede tener dos tangentes completamente distintas. El desarrollo del estudio matemático no termina con los griegos, ni termina en el siglo XVII con Fermat y Descartes, ni siquiera con Cauchy en el siglo XIX. Continúa y es muy actual. Por ejemplo, te muestro los desarrollos del matemático americano Irv Vivens, que en 1986 desarrolla una nueva definición de tangente de una curva en un punto. Estudiémosla pues. En general, se da cuenta que para funciones de cualquier tipo, el concepto contacto intenso entre recta y curva se relaciona con la idea del parecido, puesto cuanto mayor sea el contacto, mayor es el parecido entre la tangente y la curva cerca del punto de tangencia. Vamos a entender estas palabras un tanto encriptadas de Irv Vivens. Fíjate bien la circunferencia que te muestro con mi cursor. Si nos planteamos el punto P, la recta tangente va a ser exactamente la que te muestro ahora con mi cursor. Nos damos cuenta es que la curva tiene un parecido a la recta tangente en su localidad, en su cercanía. Y es que muy cerca del punto P, muy cerca del punto P, si hiciéramos zoom,
nos damos cuenta que la curva es muy parecida a la recta tangente. Luego él se da cuenta que una recta tangente no es más que, en cierto modo, encontrar lo parecido que hay en las cercanías del punto. Luego nos lleva a decir que la recta L que pasa por un punto A, F de A, se denomina recta tangente a la gráfica de F en P si L es la mejor aproximación lineal de F cerca de P. Es decir, si yo tengo mi función f de x, que demuestro con mi cursor, y me planteo en ese punto exactamente cuál es la tangente, está claro que representarás esta recta. Luego, en su cercanía de punto de tangencia, nos podemos dar cuenta que es una muy buena aproximación de la curva la tangente. Y como la tangente es una recta, es decir, una función afín, o si queremos, podemos decirle también de forma genérica o un tanto flexible, lineal, podemos decir que entonces la tangente es la mejor aproximación lineal que existe a una curva en una cercanía de un punto de tangencia. No puede existir tangencias en puntos angulosos según su definición, porque en las cercanías del x0 sobre la curva roja, fíjate bien que no podemos encontrar ninguna buena aproximación lineal al punto P, debido a que si consideras esta como recta tangente, va a ser muy buena aproximación por la izquierda, pero sin embargo por la derecha la aproximación va a ser absolutamente mala. Sin embargo, si consideramos la que te muestro con mi cursor como una recta tangente al punto x0 de la curva, va a ser una muy buena aproximación por la parte derecha. Sin embargo, por la parte izquierda, como puedes observar, esta recta tangente no es nada una buena aproximación a la curva. Luego, en definitiva, según esta novedosa y actual definición de recta tangente, no puede existir una recta tangente en un punto anguloso. Te propongo el reto Iris Vivens. Por 2 puntos te muestro estas 5 figuras, estas 5 curvas con rectas tangentes que te propongo. ¿Crees que algunas de ellas representan una recta tangente a una curva? Esos 2 puntos los vamos a distribuir en 0,25 por una respuesta razonada de la figura 1, medio punto por una respuesta razonada de la figura 2, figura 3 y figura 4, y 0,25 por una respuesta razonada de la figura 5. Entrega este trabajo representando un esbozo de cada una de estas figuras en un único folio, subiéndolo a la plataforma como se indica.